Las cosas efectivamente están cambiando, pero queda mucho por hacer. Y lo vamos a ver enseguida en la siguiente ponencia, porque creo que las mujeres todavía nos enfrentamos todos los días a actitudes micromachistas, pero también personas que por su forma de vestir o por su color de piel también sufren microrracismo. A mí, por ejemplo, siempre me pasa que me preguntan que si me pueden tocar el pelo. Una vez hasta una señora en el metro, pero digo, pero señora, ¿cómo es que me quiere tocar el pelo? Pues algo así, ¿no? Esos son pequeños gestos que además, como también hemos escuchado antes con Azari, son pequeños gestos racistas todos los días. Pero es que también hay un micromachismo todos los días. Lo vemos, por ejemplo, con el rosa y el azul para niña y niño. Lo vemos cuando en un restaurante traen la cuenta al hombre en vez que a nosotras, o por ejemplo cuando sueltan qué suerte, ¿no?, que tu marido o tu pareja te ayude en casa. Son estas pequeñas actitudes y con las siguientes ponentes vamos a poder profundizar en todo eso. Yo creo que, bueno, pues que la palabra micromachismo quiere señalar estas actitudes sexistas y machistas que son muy sutiles, y también creo que además son actitudes que pretenden como perpetuar los roles de género, el machismo, la violencia suavizada contra las mujeres, la hipersexualización de los cuerpos también de las mujeres. Y bueno, pues vamos a adentrarnos en todo esto. Cuando se habla de racismo y feminismo juntos, a mí me da la sensación que a veces como que hay una línea allí que se diluye, ¿no?, que puede estar conectada, y lo vamos a ver con las compañeras que vienen enseguida, pero que también hay como un debate muy abierto de que si el feminismo tiene que ser antirracista, ellas también nos contestarán a esto, o si el antirracismo tiene que ser feminista. Yo opto más por la segunda parte. Creo que es un debate en el que tenemos que escuchar mucho, tenemos que intentar mirarnos mucho, plantearlo. Sobre todo, creo que tenemos que intentar también evitar caer en los relativismos culturales que muchas veces pueden oprimir a las mujeres y justificar ese patriarcado intrínseco, ¿no?, del que nos hablaba Tuyoba, que existe, ¿no?, en que ella misma vive. Pero bueno, no voy a hablar yo de este tema, os voy a presentar a Maimouna Jelau. Ella va a conducir un debate muy interesante que tenemos que estar, y además hay que tomar nota. Vais a poder participar también. Os recuerdo que nos podéis mandar comentarios, reflexiones, preguntas a través de la plataforma del evento o aquí también de forma presencial. Maimouna es artista, es una artista multidisciplinar, es dramaturga, es directora de cine. En 2021 estrenó su película debut, Cuentos de la ciudad accidental, un largometraje experimental en el que habla de toda la acción transcurre en la plataforma de Zoom. También es cofundadora y directora de la organización Positively African y directora artística del East African Soul Train. Antes de eso, trabajó como productora para la BBC, pero también en comunicación para Médicos Sin Fronteras. Por eso nos alegra muchísimo, Maimouna, que estés aquí. Bienvenida y gracias por ser inconformista. El escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Ebeba. Buenas noches a todas y a todos. Es un enorme placer poder compartir este espacio con vosotros. He estado escuchando toda la tarde y creo que todo el mundo que ha hablado nos ha dado muchísimas cosas sobre las cuales debemos pensar durante bastante tiempo. Perdona, me están diciendo que me ponga debajo de la luz. Vale, muy bien. Pues ahora nos toca hablar sobre, como pone aquí, microracismos y micromachismos. Y lo pongo así, ¿no?, entre comillas. Y os voy a contar un poco por qué.
Cuando MSF me invitó a participar en esta discusión y me dijeron el título, microracismos y micromachismos, inmediatamente empezó a pasar muchas cosas en mi cabeza, ¿no? Llevo solo 4 meses ahora en España después de haber pasado los últimos 10 en Kenia, y ya en este poco tiempo han habido varios incidentes que me han tocado, que me han dejado parada. En una persona, estábamos así charlando, yo pensaba que muy bien, hablando de política, de la sociedad y todo esto, y de repente me dice, sí, tengo un jardinero que justamente es de por ahí de África, de donde vienes tú. ¿Sabes? Es el negro más blanco que conozco. Es trabajador, es honesto. Y me quedé, la verdad, muy parada. Creo que al estar fuera de Europa durante mucho tiempo, hacía tiempo que no había escuchado algo así. En otra ocasión que pasó hace un mes o así, una persona que me había visto solo 2 veces me dice, ¿y tú siempre vistes de africana? Y pensé, no sabía que mi identidad era algo que me podía sacar y poner. Y también yo nunca me hubiera ocurrido, ¿no?, decirle a él, ¿y tú siempre vistes de americano ya que llevas tejanos? ¿No? No sé, me quedé como parada. Pero al mismo tiempo, la otra parte de esto es que dices, en tu cabeza, ¿estaré siendo muy sensible? Porque durante años has oído a la gente decirte, bueno, no es para tanto. A mí sobre todo me lo han dicho cuando he hecho comentarios que estas cosas no me gustan. Y por eso digo, micro lo pongo entre comillas, porque quizás la intención era micro, pero si tú no lo recibes como algo micro y aún piensas en él semanas, a veces meses o años después de que haya ocurrido, ¿se puede realmente llamar micro? Entonces, la suerte que tengo hoy es que no tengo que continuar a tener estas conversaciones en mi propia cabeza, que estaré acompañada por 3 mujeres maravillosas que son activistas antirracistas, activistas feministas, y que nos van a ayudar a explorar, ¿no?, esta cuestión de qué pasa cuando estos racismos y machismos se convierten en cosas cotidianas y sutiles. O sea que he hablado bastante, las voy a presentar. Y primero tenemos a Desiree Bella Lobede. Bienvenida, Desiree. Mientras que toma su asiento, voy a hablar un poco de ella. Desiree es creadora de desireebella.com, un espacio destinado a la formación y desconstrucción en antirracismo. Y es autora también de 2 libros, Ser mujer negra en España y Minorías, historias de desigualdad y valentía. Ha contribuido también a muchos otros libros, no los puedo decir todos aquí, pero también tiene una columna en el periódico digital Público. Bienvenida, Desiree. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a Miriam Hatibi. Bienvenida, Miriam. ¿Te puedes sentar aquí? Vale, muy bien. Pues Miriam es activista y consultora de comunicación. Tiene un máster en internacionalización y desde hace unos años parte de su tiempo lo dedica al activismo antirracista y feminista, con un foco importante en la fuerza de la comunicación para conseguir cambios sociales. Welcome. Gracias, muchas gracias. And last but not least, tenemos también a Daybelín Juárez, que es coordinadora de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas de Barcelona. Bienvenido, Daybelín. Gracias. Esta asociación está formada por mujeres migrantes, trabajadoras del hogar y los cuidados. La asociación fue creada por un grupo de mujeres latinoamericanas trabajadoras del hogar con el objetivo de defender sus derechos, y está compuesto de más de 600 trabajadoras del hogar y la mayoría en régimen de internas, y creo que nos hablarás y explicarás más de lo que es esto. También es integradora social. O sea que bienvenidas a todas. Me voy a sentar allí, estoy un poco lejos, pero vamos a tener una conversación así, ¿vale?
Pues gracias. Y antes de todo, cuando se ha introducido, claro, solo se puede decir unas cuantas líneas, ¿no? Y he leído más sobre vuestra biografía y realmente tenéis un recorrido muy interesante. O sea que me gustaría que el público y los que nos están mirando online tenga una oportunidad de conoceros un poco más y en vuestras propias palabras. O sea que la primera pregunta que hago, y lo quiero hacer a las tres, es ¿cuáles son algunos momentos determinantes que os han llevado a llegar al momento que estáis ahora como activistas? Que habláis no solo de cosas, que habéis dado vuestra voz, vuestro tiempo, vuestra energía a algo mucho más grande que vosotras mismas, a una lucha contra el racismo, contra el machismo, contra la desigualdad. O sea, ¿cuáles son estos momentos claves que os han hecho llegar a este momento? Miriam. Vale, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, en mi caso no hay tanto como un momento clave en el que yo diga a partir de ahora creo que es raro porque te tengo que mirar, pero yo he pedido esta silla porque me han quitado una muela y tengo esta parte hinchada, entonces mi plan no ha funcionado para nada. También puedes hablar con ellos. No, voy a ir girándome y ya está. Pues no, o sea, no hay tanto un momento en el que digas, no es tanto una elección como cuando algo no te afecta, ¿no? Que cuando algo no te afecta, pues hay un momento en el que de repente se te despierta un interés porque lo has descubierto por terceros o de forma externa a ti y dices, bueno, pues me gusta la pintura o quiero ser maestro o me gusta este estilo musical, sino que es algo que va en tu día a día, simplemente conforme vas creciendo te vas dando cuenta de que lo que te pasa no son acciones individuales, sino que forma parte de una estructura racista y machista en la que tú estás viviendo. Entonces, para mí no hay un momento en el que yo digo, ay, a partir de ahora voy a dedicar mi tiempo a esto, sino que es más, pues conforme voy creciendo, igual que voy entendiendo otras partes de mí misma, pues también entiendo esta. Lo que sí que es diferente son las oportunidades, claro, no es lo mismo tener una serie de cosas que te gustaría decir o de las que te gustaría hablar y no tener dónde hacerlo, que se te dé la oportunidad porque socialmente empieza a ser más relevante el tema o porque otras personas están abriendo puerta o porque algún partido político ha colocado un tema en la agenda y entonces ahí se te dan las oportunidades para hablar de ciertas cosas y como que pasa a ser una parte tuya en la que puedes hacer más. Pero no es, o sea, yo creo que es muy diferente como la conciencia antirracista y la capacidad de incidir que tienes, que yo creo que una cosa se te va creando por necesidad y la otra se te da por oportunidades, casualidades, suertes, etcétera. A veces el camino, bueno, no sabemos hasta que llegamos al momento y después miramos para atrás y decimos, oh, bueno, ya llevo un tiempo que estoy yendo hacia esta dirección. ¿Cómo ha sido para ti, Daibelin? Bueno, para mí fue ver trabajar a mi madre. Desde que falleció mi padre, bueno, asesinaron a mi padre, verla trabajar cada vez a la 1 de la mañana, se levantaba ella a destazar cerdo y bueno, a ordenar para vender queso y todo esto, de casa en casa. Y bueno, mi madre no es aislada, en Latinoamérica las mujeres sacan adelante, ¿no?, la familia. Y luego cuando emigré aquí a España, venir a trabajar de migrante, de interna, que no sé si alguien sabe qué es trabajar de interna, es trabajar 24 horas en un domicilio al cuidado de una persona en situación de dependencia y ver que no teníamos derechos, las trabajadoras del hogar no tenemos derecho al paro, porque bueno, existe un convenio de la OIT, que es el convenio 189, que no está ratificado por España. Y esto nos lleva a que no tengamos derecho al paro, derecho a la ley de prevención de riesgos laborales y derecho también a al FOGASA. Y bueno, esto me ha indignado mucho y decidimos fundar la asociación y trabajar por nuestras compañeras, del lado de nuestras compañeras, para exigir los derechos que nos pertenecen como trabajadoras. Y
comparto contigo. Antes de llegar aquí, verte en esta situación que estás trabajando 24 horas por día en una casa, ¿quién era Daivelin? Porque seguramente tenías sueños, otros sueños de cosas que querías hacer o en tu país o aquí. Bueno, pues antes de venir aquí yo trabajaba en mi país y estaba para estudiar, ¿no? en la universidad. Aprobé el examen de la universidad, el acceso a la universidad, y luego cuando vine aquí dije, vale, pues voy a continuar estudiando y trabajando como siempre, ¿no? Pero luego vi que mis sueños se truncaron al tener la ley de extranjería que tenemos aquí en España. Pues mis sueños se truncaron y no pude seguir estudiando y trabajando. Mal. Y bueno, pero después, porque soy una persona muy perseverante y muy luchona, pues estudiaba por online, me sacaba cursos online y luego pues ya cuando pude regularizar mi situación, pues pude sacar integración social. Y ahora trabajas como integra- trabajo como integradora social. Excelente. Perdona, me están hablando aquí diciendo que no estoy en la luz, pero no sé dónde ponerme. ¿Aquí? Quizás me tendré que poner aquí. Mira, Maimuna, te ofrecen un micrófono. ¿Cuánta luz? Te ofrecen un micrófono. Vale, ¿te doy este? Vale, problemas técnicos. Creo que es muy ambicioso, ¿no? Hacer algo con público en directo, online al mismo tiempo, pero lo conseguiremos. Desiree, cuéntame un poco sobre ti y cómo llegaste a este punto. Bueno, yo coincido mucho con lo que dice Miriam, que al final es un camino por el que vas avanzando y que no hay un punto que defina, ¿no? Pero sí que es verdad que en mi caso lo que despertó toda esta conciencia, esta necesidad de reivindicarme fue mi maternidad. Yo llego al activismo reivindicando el activismo estético, porque cuando yo empiezo mi blog en 2010, este blog lo creo con la necesidad de aprender a cuidar de mi cabello después de tomar la decisión de no alisarme más, porque el tema del alisado del cabello para las mujeres negras es un tema que supone mucha presión sobre nuestros cuerpos y que puede afectar incluso en el aspecto laboral, ¿no? Que hay lugares en los que no nos aceptan si llevamos nuestro pelo natural, ¿no? Entonces, siendo madre de 2 niñas y siendo que yo llevaba alisándome el pelo desde los 15 años, cuando mi madre me llevó por primera vez a la peluquería, tenía muy claro que a mis hijas no les iba a alisar el pelo, pero no sabía, tenía que aprender también a cuidar de mi propio pelo para poder cuidar del cabello de mis hijas. Entonces yo empiezo por aquí, yo entro en el activismo, lo denomino activismo estético porque lo que me dedico a hacer es ofrecer recursos para mujeres con el pelo afro para que aprendan a cuidarlo, a peinarlo, para que vean diferentes productos que en 2011 era mucho más difícil que ahora conseguir productos para el pelo afro. Pero llega un punto en el que por un lado me doy cuenta de que el feedback que recibo de las mujeres negras que empiezan a encontrar mi contenido, porque en aquel momento la mayoría de mi círculo son personas blancas, con lo cual mi contenido les da un poco igual. Pero entonces cuando empiezo a tener feedback de mujeres negras, ellas van más allá de si han aprendido el estilo, si les queda bien, si conocen ese producto, si les queda bien ese turbante. Me hablan de cuestiones relacionadas con estoy reconectando con mi identidad, estoy redescubriendo mi cabello, estoy empezando a amarme más, ¿no? Y entonces ahí es cuando veo que tenemos la necesidad de descolonizarnos el cuerpo, porque la estética también está atravesada por el racismo en el momento en el que el canon es blanco, ¿no? Y la belleza aceptada y admitida y deseada es una belleza de una mujer blanca, ¿no? Entonces cuando veo que ahí evidentemente hay una relación, veo
que igual que el racismo está en los cánones de belleza, está en el resto de aspectos de mi vida, y a partir de ahí es cuando abro, ¿no?, un poco más el campo de acción, como si dijésemos, y empiezo a hablar de otras cosas, y como bien dice Miriam, se me da la oportunidad, ¿no?, de empezar a colaborar en diferentes medios, etcétera, y ahí es donde yo tengo, ¿no?, ese espacio, esa plataforma para hablar de una realidad que también está como un poco dejada de lado, porque como también siempre se relaciona negritud con migración, la realidad de la afrodescendencia, o sea, de las personas negras españolas nacidas en el Estado español, queda como muy invisibilizada, pero también estamos ahí, ¿no? Y a partir de ahí es cuando puedo empezar a hablar de todos estos temas, luego ya viene el libro y otras oportunidades más, pero a raíz de ahí. Es muy interesante, Desiree, que empezaste con esto, la cuestión del pelo, porque para una mujer negra es muy importante la cuestión del pelo. Me acuerdo de pequeñita me ponía una toalla y daba vueltas así porque quería hacer ver que tenía el pelo largo, ¿sabes? Y cuando miramos a, por ejemplo, la razón por la cual creo que es tan importante que los niños pequeños vean diversidad en los libros es porque estas imágenes de la Barbie que mencionó antes la señora que hacía el comedy, la comedia, es muy real y lo internalizamos y después nos volvemos casi, bueno, hacemos parte de nuestra propia, el odio propio y todo esto, ¿no? Exacto. Y entonces es todo un trabajo que no es solo el pelo, es todo un trabajo de cómo nos vemos nosotras y después la fuerza que tenemos entonces para reconocer los racismos y luchar contra ellos. Así es. Una de las cosas, bueno, primero quiero deciros al público que en cualquier momento, si tenéis preguntas, por favor, podéis poner la mano arriba. No os veo muy bien, pero si hacéis un movimiento, quizás sí, y también me las pasarán por aquí, o sea que podéis hacer preguntas. Y también los que están escuchando online, poner vuestros comentarios, vuestras preguntas, y ya llegaremos a ellos dentro de un poquito. Como mencioné en la introducción, cuando yo leí el título, cuando oí el título, ¿no?, microracismos y micromachismo, me provocó mucha reacción. Y entonces, y el lenguaje es muy importante. Y quería oír también de parte de las tres, ¿se puede llamar el racismo o el machismo micro en algún momento? Miriam. Bueno, o sea, yo creo que hay un punto en general en el activismo, en la reflexión sobre movimientos sociales, en el que debatimos mucho las palabras y quizás no tanto el significado que esconden, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo ha habido mucho debate de qué es integración, qué es inclusión. Hemos llegado a la conclusión que integración es una palabra horrible, pero aunque se use inclusión, la mentalidad que hay detrás es una mentalidad en la que se sigue pensando en integración. Entonces dices, bueno, hemos cambiado la palabra, creemos que hemos cambiado el significado, pero sobre la realidad seguimos trabajando de la misma forma usando otras palabras. Entonces yo creo que con el tema del microrracismo hay una reflexión, o el micromachismo, hay una reflexión a hacer que entiendo que es la que nos estás pidiendo, que si no estamos de alguna forma minimizando actos racistas y actos machistas al llamarlos micro. A mí me llama más la atención lo de sutil, ¿no? Porque entonces es como si pudiera pasar desapercibido. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que a nadie le pasan desapercibidos, o a la mayoría de personas no nos pasan desapercibidas ciertas actitudes racistas, actos racistas o actos machistas. Otra cosa es que decidamos protegernos y no denunciarlos siempre, porque a veces también denunciar es muy cansado y no siempre que recibes una agresión machista o una agresión racista tienes ganas de denunciar y decir, oye, esto me molesta que lo hayas dicho así o esto me molesta que lo hayas dicho de la otra forma. Entonces, fingimos que son sutiles para no abrir ese melón y no ser como el dramático del grupo o la persona problemática. Pero sutiles no son muy evidentes y son muy constantes. Entonces yo creo que con el caso del micro es un poco lo mismo, son cosas que se dan de forma constante, que tenemos como asimiladas, que es verdad que en general en la sociedad todo lo que es físico parece muy importante y en cambio lo que tiene un efecto mental pues no le damos la misma importancia, y en el caso del racismo y el machismo lo mismo, ¿no? Yo recuerdo entrevistas en las que venían periodistas y me decían, bueno, explícame alguna agresión islamófoba que hayas vivido. Y era como, bueno,
o sea, no tengo que contarte un caso concreto en el que me han insultado, en el que, por suerte, nunca me han agredido físicamente, ¿no? Pero no tenemos que buscar como esa agresión particular o ese caso anecdótico, porque el problema son racistas, son estructuras que justifican una actitud constante de discriminación hacia ciertas personas y colectivos. Entonces yo creo que en el caso del micro estamos hablando de ese día a día, pero ese día a día es el que sostiene las estructuras. Entonces, podemos llamarlo microrracismo o podemos llamarlo racismo rutinario, no sé, pero al final sin desconectarlo de la estructura. O sea, yo creo que el peligro es que pensemos que lo que es microrracismo es un racismo descafeinado, que no pasa nada, que no tiene que ver con otras cosas. Y en cambio ese chiste racista, esa discriminación laboral, ese voy a pisarte más en la reunión, se sostiene por una estructura. Y se sostiene por una estructura racista o machista. Es una agresión pues, del día a día en la que el agresor ni siquiera es consciente que es agresor muchas veces, pero bueno, que es muy real. Y yo creo que esto es lo que es importante, que como que no perdamos de vista. Sí, gracias. Daibelin, has trabajado dentro de las casas. ¿Nos puedes hablar un poco del racismo que has podido ver, vivido tú mismo dentro del hogar? Y te voy a pedir de ser muy breve porque nos dicen que ya se nos está acabando el tiempo. Vale. Sí, totalmente con Miriam. Soy totalmente de acuerdo con Miriam. Dentro de casa, pues sí, cuando trabajas de interna, las personas se creen que sos tonta, que no puedes dar una aportación. Yo he tenido compañeras de la asociación que son enfermeras y cuando en una ocasión me comentó una que ella dio un diagnóstico de una úlcera por presión, habló con tecnicismos y todo, y le dijo el hijo de la mujer que cuidaba: ¿es que tú hablas? Y era como... Sí, le dice. Yeah. Y soy enfermera titulada sí. Y sé de qué va el tema. Y era como, vale. Sí. No tienes que decir nada más, solo sí, con esto ya está muy claro las cosas que suceden. Y justamente en el público están preguntando si hay ejemplos concretos que podríais dar de situaciones machistas y racistas a los que os habéis enfrentado en vuestro día a día. Desiree, mientras que podrías quizás tocar en esto mientras que también respondes a la pregunta. Bueno, yo el llamamiento que haría, aprovechando que estamos aquí, es que al final siempre se nos piden ejemplos, ¿no? Lo que decía Miriam, ¿no? Siempre se nos están pidiendo ejemplos de situaciones en las que nos hayamos encontrado, ¿no? Con estas situaciones de discriminación. Y yo quiero recalcar lo que dice Miriam sobre la estructura, ¿no? Esta estructura que sostiene y que posibilita y que perpetúa todas estas situaciones por las que nosotras atravesamos, vamos a llamarla por su nombre, ¿no? Entonces, si tenemos tan claro que lo que pasa lo que permite que vivamos situaciones machistas es el patriarcado, vamos a hablar de que lo que posibilita que vivamos situaciones racistas es la supremacía blanca. Vamos a hablar y vamos a acostumbrarnos a utilizar esta palabra desligándola de lo que la propia estructura se ha encargado de que creamos que es la supremacía blanca. Porque seguro que si yo digo supremacía blanca, la mayoría de personas que están aquí piensan extrema derecha, nazis, Ku Klux Klan. Pero no, la supremacía blanca es simplemente el sistema que sostiene todas estas desigualdades, que privilegia a las personas blancas y que oprime, discrimina, castiga a las personas negras. Entonces, yo creo que ya tenemos que empezar a llevar la conversación hacia un punto en el que las personas blancas, más que preguntarnos constantemente ejemplos de situaciones que hemos vivido, porque no hay conciencia de que cada vez que se nos pide que hablemos de situaciones concretas, estamos hurgando nuestra propia herida y no hay necesidad. Entonces, yo creo que llega el momento de que las personas blancas también hagan el ejercicio de pensar y conectar cómo vosotras, como personas blancas, sostenéis
todo este sistema, igual que les pedimos a los hombres, ¿no?, que se responsabilicen y que sean conscientes de cuándo están teniendo conductas misóginas y machistas. Es hora de que las personas blancas también empiecen a tomar conciencia de en qué formas, muchas veces lo que decía Miriam, ¿no?, desde la inconsciencia absoluta, ¿no?, se sostiene ese privilegio blanco, se sostiene ese status quo con los chistes, con todas estas cuestiones, con la instrumentalización de las personas negras y racializadas, con la creencia de que yo no soy racista porque mi cuñado es marroquí y mi vecina del cuarto es puertorriqueña y a mis hijos en el cole les dejo jugar con niños negritos, ¿no? Hay que empezar a llevar la conversación también hacia este terreno. Sí, gracias, muchas gracias, Desiree. Infelizmente ya no tenemos más tiempo. Creo que solo hemos rasgado realmente el tope. Es una conversación que tenemos que continuar a tener, pero gracias, muchas gracias por vuestra presencia y continuar a hablar de esto en casa y realmente a mirar a vuestros propios privilegios, ¿no? Cada uno tenemos que hacer un trabajo nosotros mismos, no pedir cómo me van a decolonizar, pero cómo me voy a decolonizar a mí misma. Es una conversación que estaba teniendo en otro panel hace unos días. Muchas gracias por vuestra atención y continuamos hablando nosotras entre nosotras y en casa espero que vosotros también. Gracias. Gracias. Gracias.